Este viernes 7 de junio se cumplen 8 meses desde el inicio del conflicto Israel-Hamás, un conflicto que ya deja para el momento más de 36.700 muertos y millones de personas desplazadas, mientras Israel continúa este viernes 7 de junio su ofensiva en la Franja de Gaza. Importante destacar que continúa con esta ofensiva con la promesa de no terminar esta hasta acabar con el Hamás, que recordemos que lanzó una ofensiva contra Israel el pasado 7 de octubre, provocando que más de 1.000 personas tan solo ese día murieran y tomando a más de 200 personas como rehenes. Parte de eso lo vamos a revisar en este momento con Lorenzo Maiorelli, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, doctor en Ciencia Política y magíster en Cooperación Internacional. Lorenzo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Lorenzo, hemos visto lo que está sucediendo hasta el momento. Sin embargo, hemos visto también una condena internacional contra Israel por esta ofensiva que todavía lleva a cabo y de la cual no se ha logrado una tregua o un fin del conflicto. Hemos visto cómo Sudáfrica lanzó una demanda contra Israel en la Corte Internacional de Justicia y para este jueves se sumó también España. Así es, la situación es muy compleja, sobre todo desde el punto de vista humanitario, obviamente estando del lado de la población civil, que son los que se están llevando el mayor sufrimiento en este momento. Y la situación es muy complicada también porque con el continuar de esos bombardeos, con el aumento de las víctimas civiles, eso pone también un dilema para el presidente de Estados Unidos, ya que las encuestas están demostrando que los electores de Biden no están satisfechos de cómo Estados Unidos está manejando la cuestión y entonces un cese al fuego inmediato sería muy importante, no solo claramente por razones humanitarias, sino también por cuestiones electorales en Estados Unidos. ¿Cómo podemos entender lo que ha sido esta denuncia de Israel y a la que se suma también España en la Corte con respecto a el genocidio como lo es esta demanda por crímenes de guerra y bueno, esto además también se suma el contexto de reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España recientemente? Sí, España claramente siempre ha sido uno de los países que más proponen lo que se conoce en el derecho internacional como la jurisdicción universal. Es decir, que los crímenes de guerra y los genocidios deben ser llamados a juicio, no importa dónde se han cometido, no importa la nacionalidad de los perpetradores. Entonces España está claramente sosteniendo que los líderes de Israel deben ser llamados a juicio para responder de lo que está aconteciendo a Gaza. Y la Corte Penal Internacional claramente va a hacer todos unos juicios, va a recolectar evidencia y va a tratar de averiguar si esto es efectivamente un genocidio. Mientras que es Sudáfrica que está liderando esta iniciativa, que implica que se sume España, así como otros países como Colombia y otros países en el mundo han declarado sumarse a esa iniciativa. Significa que van a participar en ese juicio, van también a hacer declaraciones frente a la Corte y esas son las implicaciones directas a nivel jurídico. Claramente las implicaciones políticas representan un apoyo a la causa palestina y el hecho que España haya reconocido al Estado palestino es significativo, ya que es el primer país que reconoce a Palestina estando en la Unión Europea. Esto representa cada vez más un mayor aislamiento de Israel en la comunidad internacional, ya que las noticias que salen todos los días de los masacres que acontecen en Gaza son muy preocupantes y los gobiernos quieren poner presión frente a Israel y llamar a Netanyahu a un mayor sentido de responsabilidad. Sí, Lorenzo, hemos visto además cómo para Israel ha tenido esta ofensiva
un costo diplomático muy alto. Hemos visto como muchos países han retirado a sus embajadores de Israel y además de esto las condenas internacionales. Recientemente vimos cómo Israel lanzó una ofensiva contra una escuela que es de la Agencia de Refugiados que forma parte de la ONU, que dejó casi o más de 40 muertos, si no me equivoco, y además de esto se ha sumado la condena de Estados Unidos recientemente, que espera que haya una investigación transparente. También el secretario general Antonio Guterres de la ONU también condenaba este ataque y citamos lo que ha dicho, un nuevo ejemplo terrible del precio que pagan los civiles en Gaza, y esto nos lleva a hablar también de la tregua. Durante los últimos 2 días se ha hablado de nuevas negociaciones de tregua. Hemos visto cómo Qatar, Egipto y Estados Unidos, que forman parte de este grupo que está buscando una nueva tregua, está haciendo lo propio, y por otro lado Hamás acaba de enviar una nueva propuesta. Sí, son cuestiones muy controvertidas. El tema del ataque a la escuela, obviamente, es muy controvertido, especialmente en Estados Unidos, ya que los expertos han declarado que se han utilizado armas de Estados Unidos para llevar a cabo ese ataque. Según Israel, son armas de alta precisión que podían exactamente identificar dónde estaban los militantes de Hamas dentro de la escuela. ¿Por qué bombardean la escuela? Porque en las escuelas en estos momentos se están utilizando para dar refugio a todas las personas que han quedado desplazadas o sin techo en Gaza frente a los bombardeos. Entonces, estas escuelas son muy hacinadas. Claramente se pueden usar armas de alta precisión, pero debido al contexto de hacinamiento, claramente hay muchos, como se dice, daños colaterales, es decir, más de 10 niños, muchas mujeres que también murieron en ese ataque. El tema de las negociaciones, claramente, cada vez que acontecen tragedias de este tipo, la comunidad internacional pone presión frente a las partes beligerantes. En este caso, Israel y Hamas están en el diálogo con los negociadores. El tema es que, así como el mismo presidente Biden en una entrevista en el magazine Time dijo que es plausible que el Netanyahu quiere prolongar la guerra por razones de política interna, debido a que hay dos partidos, en particular los partidos de los nacionalistas y los partidos de los colonos en Israel, que han declarado que se retirarán del gobierno si hay un cese al fuego permanente. Entonces Netanyahu, si quiere mantener el gobierno, no puede acceder a un cese al fuego. Y lo mismo para Hamas, necesitan su interés no es un cese al fuego. El objetivo final de Hamas es la eliminación del Estado de Israel. Por lo tanto, están negociando tanto Israel como Hamas respondiendo a las presiones internacionales. En particular, Qatar está también haciendo presión sobre Hamas, sobre Egipto, por eso que cerraron el paso en Rafah entre Egipto y Gaza para poner presión frente a Hamas, pero al parecer esas negociaciones no van a llevar a ningún lado. Si nos dices que ahora estas conversaciones no llevarán a ningún lado, ¿cuál podría ser, en tu opinión, la solución? ¿La creación de 2 estados? ¿Cómo podría ser realmente el reconocimiento de Palestina? Esa podría ser una de las soluciones, por eso también que Hamas no está tan de acuerdo, porque implicaría que la autoridad palestina, que en este momento tiene, digamos así, autoridad sobre Cisjordania o sobre partes de Cisjordania, que asumiría el control también de Gaza. Quien controla la autoridad palestina, principalmente el partido rival de Hamas, que es Fatah. Entonces, este tipo de acuerdo implicaría que Hamas renunciara al poder y entregaría al partido rival el poder. Por eso digo, es poco, no está en los intereses de Hamas este tipo de solución. Pero sin embargo, si la comunidad internacional quiere que se dé una solución a este conflicto, es inevitable que los palestinos deben tener derecho a su autodeterminación. Esto especialmente los países del tercer mundo, que son la mayoría de los que reconocen a Palestina. Es una de las reivindicaciones
de todo el movimiento de países no alineados, del movimiento de países no hegemónicos, desde los años 50. La causa palestina es el símbolo de la hegemonía de Occidente, del imperialismo, etcétera, etcétera. Por eso que países como Colombia se ponen al frente de este movimiento. ¿Y cómo se puede obligar a la comunidad internacional? No es fácil, del momento que Estados Unidos tiene el derecho de veto en las Naciones Unidas para impedir el acceso de Palestina a reconocimiento pleno en las Naciones Unidas. Pero como lo decía, por razones electorales es necesario que Biden resuelva el asunto, porque si no está en fuerte riesgo de perder su electorado, que es muy pro-Palestina, como lo podemos ver en las universidades. Bueno, lamentablemente no se ve una solución a corto plazo, ¿no, Lorenzo? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales, Lorenzo. Un placer, muchas gracias por la invitación. Lorenzo Mayorelli, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, también doctor en Ciencia Política y magíster en Cooperación Internacional. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.